Hace más de 5 años, en Quito, Ecuador, sucedería una historia que sería recordada por todos sus habitantes, pues fue un caso lleno de negligencia por parte de las autoridades. Negligencia que fue aprovechada por el criminal para dejar un caso y una herida abierta. ¿Herida? No lo creo. Quizás un hasta luego. Espero verlas pronto, aunque las llevo aquí adentro, en el cofre de oro, mi corazón, del cual ustedes forman parte. Y créanme, de donde no saldrán jamás. Juliana Lisbeth Campoverde Rodríguez nació en Ecuador el 21 de agosto de 1993. Fue la mayor de 3 hermanos, producto del matrimonio entre el señor Campoverde y Elizabeth Rodríguez. Para el momento de los hechos, Juliana tenía apenas 18 años de edad y la describían como alguien demasiado aplicada, pero además alguien que se apasionaba por la música, por lo que había decidido estudiar música de manera profesional, pero lo quería hacer afuera de su país, por lo que quería viajar a Argentina. Sus papás siempre la apoyaron en esta decisión, pero antes de irse a Argentina, ella iba a ahorrar un poco, por lo que junto con la ayuda de sus papás pudo montar una tienda naturista que quedaba al sur de Quito. Para el 7 de julio del año 2012 era un sábado, por lo que Juliana y su mamá tenían que levantarse temprano para ir a trabajar y ambas caminaron juntas hasta una gasolinera. Y es en ese punto donde se separan, pues cada una de las dos tenía que ir a trabajar a lugares diferentes. 15 minutos después de que ellas dos se separaran de la gasolinera, el papá de Juliana llamó a Elizabeth para informarle que Juliana no estaba en la tienda naturista, por lo que a la mamá de Juliana le pareció algo bastante extraño, porque de la distancia desde la gasolinera hasta la tienda naturista no era mucho, así que de inmediato la llamó al celular, pero Juliana nada que contestaba. Todo el día se la pasan buscando a Juliana sin tener ninguna pista, y al llegar la noche los papás de Juliana reciben un mensaje supuestamente de Juliana donde decían que ella no quería estar más con su familia, que no la buscaran, que ella se iba a alejar. Sin embargo, no explicaba el motivo aparente de su disgusto. Mensaje que no era para nada usual, así que la mamá de Juliana fue ante las autoridades para poner el denuncio, pero estas no le hicieron caso, sino que por el contrario le sacaron muchas excusas para aplazar su búsqueda. Ese mismo día realizaron afiches de Se Busca para repartirlo por todo Quito, y es hasta el lunes que por fin las autoridades aceptan la denuncia y le asignan un fiscal. Es ahí donde el pastor de su iglesia se comunica con la mamá de Juliana y le dice que está orando mucho para que apareciera, y 20 minutos después reciben un supuesto mensaje de Juliana informando que ella estaba bien y que se encontraba en Cuenca. La mamá de Juliana no creyó este mensaje, por lo que le solicitó a las autoridades que siguieran el curso de la investigación, y ya las autoridades, cuando empezaron a estudiar más la vida de Juliana, se dieron cuenta que Juliana desde hace muchísimo tiempo acudía a una iglesia llamada Oasis de Esperanza, pues practicaba la religión evangélica cristiana. Esa iglesia era liderada por la familia Carrillo. El pastor máximo se llamaba Patricio, quien tenía 2 hijos, Jonathan e Israel, y Jonathan era el pastor de jóvenes. Juliana había ingresado a esta religión tratando de buscar una ayuda espiritual, ya que la separación de sus padres le había dado muy duro, por lo que al principio acudía de manera esporádica. Sin embargo, como una de las cosas que más apasionaba a Juliana era la música, se logró meter al grupo de danza y de música de esta iglesia, por lo que su participación fue muchísimo más activa. Sin embargo, lo que empezó como algo aparentemente sano, la religión se convirtió en algo bastante tormentoso, porque los pastores no solamente daban consejos de vida, sino que aprobaban las decisiones que Juliana y Elizabeth tomaban a lo largo de su vida. Antes de la desaparición de Juliana, ella le comentó su deseo a los pastores de viajar a Argentina para estudiar, cosa que a los pastores tampoco les gustó y no aprobaron esta decisión. Además, este pastor de jóvenes llamado Jonathan Carrillo empezó a decirle a Juliana que había tenido unas revelaciones por parte de Dios, en el cual le decía que ellos dos se debían casar. Juliana, al escuchar esto, empezó a asustarse y le contó esto a su madre, por lo que a ellas dos les pareció algo muy extraño todo lo que estaba pasando, y decidieron alejarse por completo de la iglesia. Como las autoridades no hacían nada eficiente para dar con el paradero de Juliana,
un amigo de Juliana logró entrar al Facebook de Juliana y encontrar algunas conversaciones, y entre ellas había una que le llamó mucho la atención, pues se trataba de un psicólogo y un pastor llamado Julián Solano, amigo también de los pastores Carrillo. Él había contactado supuestamente a Juliana para ayudarla a orientar, pues sabía que ella se había alejado de la iglesia, y le comentó que Jonathan Carrillo estaba muy preocupado por ella. En las conversaciones le citaba muchas citas bíblicas para aconsejar, pero de cierta manera era como bastantes amenazantes, pues le decía que si no volvía a la iglesia, eso no le iba a gustar a Dios y por eso tendría consecuencias negativas. Misteriosamente, cuando sucedió la desaparición de Juliana, esta cuenta de Facebook fue cerrada, por lo que la familia de Juliana obviamente pidió que se investigara de quién estaba detrás de esta cuenta, y también solicitó que se investigara a los pastores más a fondo, pues hasta el momento no hacían nada para investigarlos. Pero las autoridades hicieron caso omiso y las autoridades llamaron a declarar a los pastores 15 días después. En las declaraciones que dio Jonathan, es decir, el pastor, decía que Juliana era una joven drogadicta que tenía problemas y que ellos habían tratado de ayudarla, pero tanto Elisa como Juliana se habían ido de la iglesia y no habían podido hacer nada más. De esta manera la investigación se quedó quieta por muchos años y Juliana seguía sin aparecer hasta que llegó una nueva fiscal al caso. La fiscal Mayra Zoira empezó a estudiar de nuevo el caso y le llamó la atención los registros de llamada de Juliana que hizo ese día, y se dio cuenta que el último mensaje que Juliana había enviado no lo había hecho desde su celular, sino que habían sacado la SIM card del celular de Juliana para enviar el mensaje desde otro celular. Así que la fiscal pidió averiguar a quién le pertenecía ese teléfono, y es ahí donde piden realizar un allanamiento a la casa del pastor de Jonathan. Obviamente, como ya había pasado mucho tiempo, la posibilidad de encontrar ese teléfono era muy poca, pero al revisar la casa del pastor encontraron una caja con varios teléfonos, y con esa evidencia se pudo determinar que el mensaje enviado por Juliana en realidad lo había enviado el pastor Jonathan. Y además, en el computador que Jonathan aún conservaba seguía el historial de búsqueda y habían palabras como escopolamina y burundanga. Además de esto, se encontró en su casa que Jonathan tenía cerca de 200 fotografías de Juliana. Jonathan siempre guardó silencio, pero alcanzó a confesar que supuestamente ese día se había visto con Juliana y habían ido a un hotel y habían tenido relaciones sexuales, y ella había fallecido porque se había caído de manera accidental y había dejado el cuerpo en una quebrada, pero cuando fueron a buscar el cuerpo no se encontraba en ese lugar. Y según el perito, desmentía que la muerte de Juliana hubiera sido de manera accidental, pues la manera en cómo Jonathan describió el golpe no daba para que ella falleciera de esta manera, sino que simplemente le hubiera ocasionado unas lesiones. Pero como Jonathan se acogió al derecho de silencio y el cuerpo de Juliana jamás apareció hasta el momento de redactar este video, el juez solo pudo imputarle el delito de secuestro, y el 3 de julio del año 2019 fue condenado a 25 años de cárcel.